Comencemos con la guerra de aranceles de Trump. Lo que encuentro interesante es que él lo llama un día de liberación, un día de independencia económica, así que es como una gran victoria. Al mismo tiempo, también declara un estado de emergencia, ¿verdad? Así que también es como una crisis. ¿Qué está haciendo exactamente? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, creo que la forma más sencilla de entender esto es comprender que se trata de una retirada estadounidense. Es un producto del declive relativo de Estados Unidos. Ahora, hay que retroceder bastante para entender un poco el contexto de esto. Quiero decir, Estados Unidos desarrolló su economía en el siglo XIX y principios del siglo XX detrás de muros proteccionistas. Es decir, básicamente lo hizo desde la época de la Guerra Civil Americana hasta, básicamente, la Segunda Guerra Mundial. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un breve periodo en el que Estados Unidos era, de lejos, el país más poderoso económicamente y más industrializado del mundo. Ahora, es importante entender que en el periodo justo después de la Segunda Guerra Mundial, la economía de Estados Unidos era más grande que la de todo el resto del mundo combinado. Quiero decir, era proporcionalmente enorme. Los estadounidenses en ese momento querían establecerse como el gran líder, el hegemón, y se discutía y planteaba abiertamente en ese momento. Había artículos sobre el siglo americano apareciendo por todos los medios estadounidenses y demás. Y lo que eso básicamente significaba era integrar la economía mundial en la economía estadounidense más grande. Así fue como se concibió básicamente. Y así surgió Bretton Woods. Luego, después de Bretton Woods, hubo la segunda ola, que fue el shock de Nixon de 1971, donde los estadounidenses cortaron la conexión con el oro, pero lograron preservar la posición del dólar como moneda de reserva y todo eso. Así que es importante entender también que cuando dije integrar la economía mundial en la economía estadounidense más grande, se hizo de una manera que subordinaría, en la concepción estadounidense, la economía mundial a la estadounidense. El resto del mundo básicamente apoyaría y sostendría la economía estadounidense, permitiendo que los estadounidenses continúen siendo materialmente más ricos y poderosos. Luego, lo que sucedió en los últimos 30 a 40 años es que el mundo ha crecido mucho, mucho más. Estados Unidos es ahora una parte disminuida de la economía mundial. De repente se entiende que ha sido superado en manufactura, tecnología y ciencia por otros países, más importante aún, China. Y esto, en última instancia, se trata de China. Recuerden lo que siempre digo, todo en última instancia se reduce a China. Entonces, Estados Unidos ya no. Y no creo que sea solo Trump aquí. Estados Unidos ya no quiere seguir el tipo de políticas que tenía anteriormente en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Y se dice a sí mismo, ¿cómo nos hicimos fuertes? Nos hicimos fuertes anteriormente a través de altas barreras protectoras, y vamos a traerlas de vuelta. Y vamos a hacerlas incluso más altas de lo que eran antes, porque estos son los aranceles más altos que Estados Unidos ha impuesto en su historia. Entiendo que el nivel ponderado por comercio de estos aranceles es del 29%, y están dirigidos principalmente al gran competidor industrial tecnológico de Estados Unidos, que es China. Así que en teoría, los aranceles solo se han incrementado en China en un 34%. Ya enorme. Y esto se suma a tipo de olla en 20%. Así, son 54% por chinos. So it's 54% tariffs on Chinese goods. Now, this is a... Ahora, esto es un producto de declive y fracaso. Es una retirada. Es un reconocimiento de la falta de progreso y competitividad industrial, tecnológica y económica de Estados Unidos. Así que si lo piensas de esa manera, no es sorprendente que haya una declaración de emergencia económica relacionada con ello, porque así es como se siente Estados Unidos.
Estados Unidos siente que está perdiendo no solo su posición como la principal potencia económica, sino que ahora está en riesgo de ser superado decisivamente como potencia económica. Y entonces está dando vueltas y haciendo lo que muchas personas hacen en este tipo de situaciones. Dicen, bueno, ¿qué funcionó en el pasado? Volvamos a eso. Volvamos a la edad de oro de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hicimos crecer nuestra economía entonces detrás de muros arancelarios. Así que eso funcionó entonces. ¿Por qué no debería funcionar ahora? Y eso es lo que vamos a intentar hacer esta vez. Bueno, cuando dices que funcionó en el pasado, supongo que te refieres, y Trump se refiere al periodo de McKinley, ¿verdad? Cuando él aumentó los aranceles. Está obsesionado con eso. No lo entiende en absoluto, por cierto. Pero eso es otra cosa, en realidad. Continúa. Sí, pero Hoover también aumentó los aranceles. Y muchas personas creen que la acción de Hoover de aumentar los aranceles es una razón directa, o al menos un contribuyente importante, de la Gran Depresión. Así que no es necesariamente cierto que los aranceles altos garanticen algo. Supongo que todo depende de muchos otros factores, ¿no es así? Bueno, absolutamente. Quiero decir, una cosa de la que Trump parece completamente inconsciente es que sí, McKinley aumentó los aranceles y luego decidió que fue un gran error. Iba a reducirlos de nuevo. Hacia el final de su vida, estaba pensando en volver al libre comercio, excepto por supuesto que fue asesinado antes de poder hacerlo. Así que tiene toda la historia completamente confundida en su propia mente. Ahora, hubo un periodo justo después de la Guerra Civil, y durante algún tiempo después, en el que se podría argumentar que tenía cierto sentido que los estadounidenses hicieran eso. Pero también es importante entender que durante ese mismo periodo, Estados Unidos fue beneficiario de una inversión masiva por parte de la potencia imperial, la gran potencia imperial de esa era, que era Gran Bretaña, en la economía estadounidense. Personas como JP Morgan y otros como él. JP Morgan se volvió tan poderoso en los Estados Unidos porque era el punto de contacto entre Gran Bretaña y América, organizando los flujos financieros. La razón por la que los británicos estaban invirtiendo en América en ese momento era porque eso era lo que hacían los británicos. Veían un país que era como ellos en algunos aspectos. Hablaba el mismo idioma que ellos. Era enorme. Hacía que Gran Bretaña fuera más rica y económicamente más poderosa. Y ayudaba a Gran Bretaña porque los británicos se decían a sí mismos, bueno, nuestro propio poder está en declive. Necesitamos que Estados Unidos se vuelva más fuerte para que pueda aliviar en cierta medida la carga de nuestros hombros y podamos usar eso para extender nuestro propio poder también. Todo esto está muy bien documentado. Hay muchos libros escritos sobre esto, pero operaba en un periodo de tiempo completamente diferente. Estos aranceles en ese momento se hicieron, de hecho, por acuerdo con la principal potencia económica de ese periodo, que era Gran Bretaña, y estaban destinados a ayudar a las industrias incipientes en una economía que se estaba industrializando. Estados Unidos no es una economía incipiente que se está industrializando hoy, es una economía madura. Es profundamente diferente de la economía de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, estás prescribiendo un medicamento a un paciente que no es el mismo paciente que crees. Y tienes toda la razón. En la década de 1930, no hay duda alguna, los aranceles Smoot-Hawley de la década de 1920, que eran más bajos, por cierto, que los aranceles de Trump, en realidad contribuyeron a la Gran Depresión. Contribuyeron significativamente a la Gran Depresión. Una de las cosas que hicieron fue que los estadounidenses, por ejemplo, tenían una gran cantidad de dinero que Europa les debía después de la Primera Guerra Mundial, porque los estadounidenses prestaron dinero a los británicos.
Estaban prestando dinero a los británicos, a los Estados Unidos, a Alemania también, porque Alemania tenía que pagar reparaciones a Gran Bretaña y Francia. Lo hizo pidiendo dinero prestado a los estadounidenses. Pero todos estos países no pudieron devolver sus deudas a los Estados Unidos porque América estaba bloqueando sus exportaciones. Así que el resultado fue que en realidad alimentó una especie de ciclo vicioso de deuda, que fue uno de los factores que contribuyeron a la crisis económica de los años 30. Se podría decir mucho sobre esto. Es una política equivocada para los problemas que aquejan a América hoy en día. Lo que América debería estar haciendo no es esconderse detrás de muros, debería estar persiguiendo políticas de paz. Pero por supuesto, eso no es algo que la América de hoy sea capaz de hacer o siquiera concebir. Lo que encuentro interesante es la forma en que Trump es muy interesante en términos de, ya sabes, su descripción, ¿verdad? Los Estados Unidos han estado interfiriendo en las políticas internas de diferentes países y provocando problemas por todas partes, ¿verdad? Todos sabemos que en el 90% de los conflictos problemáticos del mundo, Estados Unidos ha jugado algún papel. Y sin embargo, él lo hace sonar como si Estados Unidos estuviera siendo maltratado. Aquí, Estados Unidos es casi como una víctima, ¿verdad? Él dice que se ha sido irrespetado y maltratado y ahora está tratando de corregirlo. Así que eso me suena es una gran víctima. Aquí, ha sido victimizado por el resto del mundo. Es solo su forma de describir las cosas. Y luego está usando la palabra recíproco, que encuentro muy engañosa, el recíproco, ¿verdad? Porque si miras la lista que publicó, ahora China la puso en 67%. Parece que China tiene el 67% de los aranceles estadounidenses sobre productos estadounidenses, lo cual no es cierto en absoluto. Simplemente usó el déficit y dividió las exportaciones de Estados Unidos a China, y ese es el 67%. Y lo llama recíproco, muy engañoso. Entonces lo que encuentro, y luego, por supuesto, el mercado de valores se desplomó. Ahora está tratando de, quiero decir, ¿cuál es exactamente su mensaje? ¿Ha introducido algún tipo de terapia de choque para los Estados Unidos? No parece muy preocupado por el hecho de que el mercado de valores se desplomó, lo cual le importaba mucho. La última vez, en su primer mandato, le importaba profundamente el mercado de valores, pero ya no le importa. ¿Ya se ha convencido de que esta es la terapia de choque necesaria para los Estados Unidos? ¿Es eso lo que es? En su propia concepción de sí mismo, probablemente eso es lo que piensa. No creo que haya entendido esto en absoluto, para ser honesto. Como muchas personas que entienden cosas muy simples, que piensan en términos muy simples, que es lo que hace Trump, él asume que las cosas son mucho más fáciles y más fáciles de resolver de lo que realmente son. ¿Ves esto con sus intentos de poner fin al conflicto en Ucrania? Parece pensar, ya sabes, dile a la gente que estarán de acuerdo. Y por supuesto, no estarán de acuerdo porque es más complicado que eso. Mucha gente es así. Hace que la política sea muy efectiva. No hace que la economía sea muy buena. Quiero decir, eso es lo primero que hay que decir. Ahora, este sentido de América como la víctima es tan americano. Es tanto el niño mimado que culpa a sus juguetes, ya sabes, cuando se cae y los rompe. Porque eso es exactamente lo que es. Quiero decir, dije que lo que él está destruyendo o tratando de culpar por los problemas económicos de Estados Unidos es un sistema económico global que Estados Unidos mismo creó para mantener el poder estadounidense. Hay un buen artículo de un amigo mío, Ian Proud, que es un ex diplomático británico. Está culpando a Ucrania por robar todo este dinero de Estados Unidos. Pero la razón por la que Ucrania está en la posición en la que se encuentra es porque los estadounidenses derrocaron a su gobierno, llevaron al poder a todas estas personas que están allí, alentaron a Ucrania a ser lo más antirrusa posible, llevaron a Ucrania a este conflicto con Rusia, y sin embargo todo está saliendo mal. Entonces, ¿qué haces? Culpas a Ucrania. Incluso ves esto.
You blame Ukraine. You even see this. There's a big article in the New York Times. Hay un gran artículo en el New York Times sobre cómo los estadounidenses estaban manejando la guerra en Ucrania. Pero todo falla, no porque los estadounidenses cometieran errores, sino porque los ucranianos no entendieron estos maravillosos planes que los estadounidenses estaban escribiendo para ellos. Esto es muy, muy característico de los estadounidenses. No asumes responsabilidad, no aceptas responsabilidad por tus propios problemas. Siempre culpas a alguien más. Siempre buscas a alguien más a quien culpar. Siempre son los chinos o los rusos o los ucranianos. No sé si alguna vez has visto esto. Es una película hilarante de principios de los años 70 que captura esto brillantemente. Se trata de, ya sabes, automóviles, una carrera de automóviles donde la gente va y mata a peatones. Y este es un nuevo juego que tiene Estados Unidos. De todos modos, están los franceses. Estás culpando a los franceses de todos los problemas económicos de Estados Unidos. Y eso es lo que vemos hoy con esto. Culpar a otras personas, culpar al mundo. Y como dices con toda razón, cálculos rápidos sobre estos supuestos aranceles que otros países supuestamente están imponiendo a Estados Unidos. No reconocen que hay problemas con su propio sistema industrial. No reconocen que sus propios coches son menos eficientes que los coches de otras personas o que no son adecuados para las carreteras y estilos de vida urbanos de otras personas, o que son demasiado caros de mantener, o que son demasiado poco fiables. Solo imagina que es porque estos otros países están imponiendo algún tipo de aranceles contra ti que solo existen en tu propia mente. Luego haces algún tipo de cálculo improvisado y te dices a ti mismo, bueno, ya sabes, están haciendo todas estas cosas injustas, nos están perjudicando, así que vamos a imponer aranceles recíprocos sobre ellos. Quiero decir, es trágico en realidad ver a un país como Estados Unidos hacer esto, pero lo hacen todo el tiempo. Han estado hablando así a lo largo de toda su existencia. Nunca puedo recordar un momento en que Estados Unidos realmente haya reconocido que cometió errores y que muchos de los problemas que lo afligen fueron de su propia creación. Bueno, creo que a veces escuchas a figuras prominentes admitirlo. Recuerdo que Hillary Clinton realmente dijo que nos equivocamos en Afganistán. Quiero decir, ella realmente lo sabe bastante bien y expuso los errores que cometimos allí. Me impresionó mucho en ese momento. No es como si personas como ella no supieran lo que está pasando. Una vez que ella... Quiero decir, eso no fue una entrevista muy oficial. Estaba hablando con alguien, olvidé con quién, pero de todos modos, no es la única persona. Creo que Obama de vez en cuando también lo explica. Así que no es como si no lo supieran. Creo que lo saben. Quiero decir, son demasiado inteligentes para no saberlo, pero simplemente no lo admiten oficialmente, ¿verdad? Solo tienen una narrativa oficial que todos los demás siguen. Tienes toda la razón. Y aquí es donde creo que, sabes, hay algo que entender sobre América. El marketing es la clave. Es una parte muy importante de la vida en América. Y entonces cuando todo se trata de esa publicidad, marketing, ese tipo de cosas, desarrollas una visión muy distorsionada de cómo explicar las cosas todo el tiempo. Puede que sepas que tu producto es horrible, risas, no lo vas a decir. Y puede que sepas que tu política exterior ha cometido algunos errores terribles y ha hecho algunas cosas horribles, pero no lo dices. Y puede que sepas que tu política económica ha sido ruinosa, pero no lo dices. Y lo mismo ocurre con otras cosas que haces. Y eso, me temo, es una característica muy estadounidense. Tienes toda la razón. La élite estadounidense, en algún nivel, es muy consciente de dónde están realmente los problemas, pero nunca lo admitirán. Nunca lo admitirán realmente y nunca lo transmitirán de manera consistente al pueblo estadounidense. Quiero decir, Irak es un buen ejemplo. Quiero decir, se han dicho muchas cosas sobre la guerra de Irak. Ha habido una especie de admisiones de que todo fue un gran error, pero nadie realmente ha abordado toda la historia de las relaciones estadounidenses con Irak
que se remonta mucho antes de la guerra. Nunca ha habido esa contabilidad genuina que haría posible evitar cometer ese tipo de errores nuevamente. Sí, solo mira los archivos de Kennedy ahora que están disponibles con tanto detalle, pero creo que la narrativa oficial sigue siendo este hombre con una bala. Eso es todo. Ni siquiera han dicho, bueno, eso simplemente no es cierto. Ahora, exactamente qué sucedió. Puede que no lo sepamos, puede que nunca lo sepamos, pero ciertamente no es una persona, una bala. Al menos, ya sabes, descarta eso. Oficialmente no lo han hecho. Así que, ese simple y cierto, no es correcto. Exactamente, no importa. Otras sociedades no son así, solo para decir, China no es así. Rusia tampoco es así, por cierto. De hecho, los rusos van al otro extremo. Se critican a sí mismos todo el tiempo. Pero esa es otra historia. Bueno, sí, China hace mucha introspección, sí. Y para estos 100 años de humillación, hay mucha introspección sobre lo que salió mal internamente, ¿verdad? No se trata solo de culpar a los británicos y a los japoneses, sino que también hubo muchos problemas internos oficialmente reconocidos. Oh, sé que los hay. Sé que los hay, absolutamente. Pero Estados Unidos nunca hace eso. Eso no es algo que Estados Unidos realmente haga. Como digo, siempre son los malvados extranjeros aprovechándose de los queridos, amables, bien intencionados Estados Unidos. Sí, Tommy Daisy, ya sabes, el gran Gatsby, el fenómeno de Tommy Daisy. Bueno, exactamente. Esa es una manera muy, muy buena de describirlo, en realidad. Una manera muy buena de describirlo. Sí. Bueno, el resto del mundo está reaccionando. Así que, por ejemplo, creo que la semana pasada, o no hace mucho, China, Japón y Corea del Sur tuvieron una reunión de los ministerios de Finanzas o Comercio, lo cual no había sucedido en bastante tiempo. En esa reunión hablaron de muchas cosas. Entre otras, han estado discutiendo cómo responder a las guerras comerciales de manera coordinada. Y, por supuesto, Macron dijo, aunque hay que tomar lo que dice Macron con cautela, que no debería haber ninguna inversión en Estados Unidos. Así que algún tipo de venganza o algo así. Entonces, ¿qué crees que hará el resto del mundo en el futuro? Bueno, aquí es donde volvemos al cambio en el mundo de hoy. Hoy Estados Unidos representa solo el 3% de la demanda global. Y creo que eso es una sobreestimación, por cierto. Creo que eso exagera, y la cifra real puede ser en realidad tan solo la mitad de eso. Así que el resto del mundo puede arreglársela sin Estados Unidos. Y creo que una de las cosas más esperanzadoras que ha sucedido es que finalmente Japón ha acordado hablar con China sobre temas económicos. Quiero decir, Japón ha estado en una trayectoria muy mala durante mucho tiempo, y finalmente están hablando con China sobre estas cosas. Así que lo que el resto del mundo necesita hacer es trabajar alrededor de este país perdido y tonto hasta que finalmente recupere el sentido. Y ya sabes, desarrollas la franja y la ruta, fortaleces los BRICS, estableces los nuevos sistemas financieros, haces todas esas cosas. Y luego, eventualmente, como dije, cuando el resto del mundo comience a organizarse y sus sistemas comerciales empiecen a funcionar, lo cual podría hacerse muy rápidamente, por cierto. Quiero decir, es un error pensar que esto va a llevar años. Si se hiciera de manera intencionada e inteligente, entonces, como dije, podría funcionar muy rápido. Luego los estadounidenses querrán reincorporarse y tal vez ellos mismos entren en razón, y también será mejor para ellos. Pero eso es lo que necesita suceder. Y no es imposible, se puede hacer. Las políticas de venganza económica contra los Estados Unidos son inútiles, en mi opinión. Quiero decir, ¿qué van a lograr? Si tienen éxito, solo intensificarán este absurdo sentido de victimización que ya se encuentra en los Estados Unidos. Quiero decir, son una pérdida de tiempo.
concéntrate en hacer todas estas otras cosas. China ahora tiene una economía enorme, tiene una gran demanda interna, tiene muchos amigos alrededor del mundo. Simplemente sigue adelante y desarrolla eso y construye sobre eso. Asia ha sido golpeada por estas sanciones, así que países como Vietnam e Indonesia, por ejemplo, que habían estado tratando de mantenerse neutrales, bueno, ahora ven de qué se trata realmente Estados Unidos. Quiero decir, Vietnam debe estar particularmente enojado, pensaría yo, especialmente con aranceles del 46% sobre una economía en desarrollo que ya fue destrozada por Estados Unidos en los años 60 y principios de los 70, y que anteriormente fue básicamente sancionada y embargada por Estados Unidos, como bien recuerdo. Entonces, ya sabes, ahora tienen alternativas. Las alternativas están ahí. El marco se está construyendo. Avancen y construyan sobre eso. Curiosamente, The Economist, una revista neoconservadora firmemente proamericana como es, en realidad envió algunas de sus personas a China justo antes de estos grandes anuncios de aranceles. Todos sabíamos que venían, y encontraron una atmósfera de confianza, con personas allí pensando en el camino a seguir. Hay todo un artículo sobre esto en The Economist que creo que la gente en China debería leer. Está bien, lo investigaré. Bueno, hablando de eso, quiero preguntarte sobre la visita de Wang Yi a Rusia. Wang Yi estuvo allí hace poco y se reunió con Lavrov y con Putin. La razón oficial de la visita de Wang Yi es preparar la visita de Xi Jinping a principios de mayo, ¿de acuerdo? Pero me pregunto si, tanto para Rusia como para China, hay una sensación de que en algún momento el mundo tiene que seguir adelante con o sin Estados Unidos. Así que también están trabajando en eso. No se trata solo de preparar la visita de Xi Jinping o este evento o aquel evento. Creo que los dos países probablemente están haciendo algo de manera regular, una gran tarea, que es que necesitan seguir adelante con o sin Estados Unidos. ¿Es eso cierto? Absolutamente. Ahora, lo que hay que decir sobre la visita de Wang Yi, en primer lugar, es que fue una visita de 3 días, así que estuvo allí durante 3 días. Se reunió con todos los que son importantes. Se reunió con Putin, se reunió con Lavrov, se reunió con Ushakov. Hay informes de que incluso se reunió con algunas personas de economía en Rusia. Así que claramente no fue solo para arreglar los preparativos de protocolo para la llegada de Xi Jinping. Fue una visita muy, muy importante. Lo segundo es que tuvo una cobertura total en los medios rusos. Quiero decir, sabes, esto fue algo a lo que se prestó mucha atención con respecto a la llegada de Xi a Rusia. Y el lenguaje que surgió de todas estas reuniones es que la Asociación Estratégica Ruso-China es, quiero decir, es innegociable. Quiero decir, ya sabes, los terceros no pueden interferir con eso. No vamos a aceptar ningún tipo de interferencia. Así que Rusia no va a ser convencida por Estados Unidos para abandonar a China. China no va a ser amenazada por Estados Unidos para abandonar a Rusia. Pero hay algo que están diciendo ahora, que ya dijeron antes, pero lo están diciendo más, y es que esta asociación es un ancla de estabilidad en este sistema internacional increíblemente volátil que tenemos ahora. Así que estas dos grandes potencias, el hecho de que sean amigas, el hecho de que estén trabajando juntas, que sean amigas para siempre, como creo que dijo Wang Yi, es un factor estabilizador en las relaciones internacionales, en términos de política exterior y cada vez más en política económica. Wang Yi, no es una coincidencia, creo, que estuviera en Moscú justo antes de estos anuncios de aranceles de los Estados Unidos. Y por cierto, tampoco creo que fuera una coincidencia que esta visita tuviera lugar al mismo tiempo que los grandes ejercicios navales en el estrecho de Taiwán que China estaba llevando a cabo, dado que justo antes de la visita tuvimos informes que aparecieron en los medios estadounidenses, de los cuales estoy seguro de que China ya estaba al tanto,
de que Pete Hegseth ha circulado dentro del Pentágono este gran memorando sobre cómo China es el gran enemigo y ahora debe ser la prioridad número uno sobre todo lo demás. Entonces los rusos lo saben, los chinos lo saben, entienden que lo que está sucediendo es que Estados Unidos está reduciendo su presencia en Europa y Ucrania, donde fracasó, para poder volver a su obsesión actual, que es China. Saben todo sobre los aranceles que estaban por venir. Saben todo sobre las amenazas adicionales de intensificar la guerra económica contra Rusia. Así que quieren hablar juntos. Quieren asegurarse de que al más alto nivel, cada lado entienda lo que puede venir y que se están señalando mutuamente que la relación es segura y estable. Están señalando al resto del mundo que esta es una relación estable. Es el ancla en el sistema internacional. Si buscas estabilidad, si buscas previsibilidad, si buscas toma de decisiones racional, nos miras a nosotros. Bueno, es interesante que mencionaras lo que dijo Pete Hegseth, el memo que se filtró hablando de que China es el verdadero enemigo y casi instando a todo el Pentágono a prepararse para la guerra con China. Eso es más o menos lo que él estaba diciendo. Bueno, Trump hasta ahora, siempre que le preguntaban, ok, si China va a la llamada invasión, yo usaría unificación, pero unificar. Pero los medios estadounidenses siempre dicen cuando China invade, ¿cómo puedes invadirte a ti mismo, verdad? Cuando Taiwán es oficialmente considerado parte de China por los Estados Unidos. Solo para hacer ese punto adicional, sí. Pero la llamada invasión, bueno, si eso sucede, ¿va a ayudar a Estados Unidos a Taiwán y garantizar algún tipo de garantía de seguridad? Y Trump ha dicho constantemente que eso no va a suceder, porque me aseguraré de que no suceda, lo que significa que se negó a dar ese tipo de garantía de seguridad. Así que hasta ahora esa ha sido su respuesta. Al mismo tiempo, ya sabes, solo decimos que Pete Hegseth tenía ese memo. No solo eso. Recientemente estuvo visitando Japón, y esto es lo que dijo en lo que se llama la ceremonia de honor en Iwo Jima. Dijo que estamos aquí hoy porque no hemos olvidado la ceremonia de honor y el valor de nuestros guerreros japoneses y estadounidenses. Y reafirmamos la generosa promesa de que nuestros marines, nuestros soldados, nuestros marineros de Japón y de los Estados Unidos, su servicio y su sacrificio nunca serán olvidados. Así que sin mencionar una palabra, los japoneses estaban luchando contra los estadounidenses. Una lucha brutal en Iwo Jima, ¿verdad? Toda la narrativa ahora es, bueno, somos, ya sabes, amigos, aliados, así que vamos contra China. Básicamente reescribe la historia de alguna manera, ¿verdad? Así que recibí un mensaje mixto de la administración Trump, él versus Pete Hegseth. ¿Cómo explicas eso? Bueno, creo que lo primero que hay que decir es hablar sobre Pete Hegseth y lo que dijo en Iwo Jima, porque es absolutamente impactante. Quiero decir, es como si un general ruso tuviera una reunión con personas en Alemania y dijera, ya saben, nuestros grandes hermanos de sangre, los guerreros de las SS, nunca debemos olvidarlos. Puede que hayamos estado luchando entre nosotros, pero tenemos el espíritu guerrero en cada lado. Quiero decir, es algo tan terrible de decir sobre lo que era Japón en ese momento, y el militarismo japonés y de qué se trataba todo eso. Una traición tal al sacrificio de todos esos soldados estadounidenses que lucharon contra todo eso. Tal traición a la alianza de guerra entre Estados Unidos y China. Y de nuevo, es esencial señalar esto. Quiero decir, los estadounidenses parecen completamente ajenos al hecho de que China realmente luchó contra Japón mucho más tiempo y enfrentó a una parte mucho mayor del ejército japonés de lo que Estados Unidos jamás hizo. Lamento insistir en eso, pero es cierto. Había millones de soldados japoneses luchando en China, muchos más de los que Estados Unidos enfrentó en cualquier momento particular. Cualquiera que sepa lo que los japoneses estaban haciendo en China o en otras partes de Asia,
estaría absolutamente horrorizado por estos comentarios. In Asia would be absolutely horrified by these comments. And of course, the other thing it does is it lends Y por supuesto, lo otro que hace es brindar apoyo a las fuerzas más siniestras y peligrosas dentro de Japón. Ya sabes, los militaristas, las personas que quieren rehabilitar las políticas de los años 30, y bueno, no solo de los años 30, toda la era del militarismo japonés y la expansión japonesa. Fue algo terrible lo que dijo Pete Hegseth. Y puedo decir, porque solía trabajar con muchos japoneses, incluidos japoneses que habían luchado en China durante la Segunda Guerra Mundial y que estaban profundamente arrepentidos de lo que habían hecho allí. Quiero decir, recuerdo que algunos de ellos me decían que no podían dormir por eso. Quiero decir, eso también los traiciona, por cierto. I mean, that betrays them too, by the way. But Japan is not a monolith. Pero Japón no es un monolito. Hay diferentes corrientes de pensamiento dentro de Japón. Y como dije nuevamente, Pete Hegseth, Estados Unidos, por esta obsesión anti-China, está alineándose y apoyando a los peores, tal como han hecho lo mismo en Ucrania, por cierto, y en todo tipo de otros lugares. Así que esto fue algo absolutamente terrible. Ahora, sobre la administración en sí, a Donald Trump no le gustan las guerras. Piensa que son caras y probablemente tiene en algún nivel una comprensión de que Estados Unidos no ha salido realmente bien en ninguna de sus guerras recientes, remontándose hasta la Segunda Guerra Mundial. Nunca ha ganado una victoria clara contra un oponente igual. No creo que él entienda profundamente sobre esto, pero entiende que las guerras no funcionan bien para Estados Unidos. Probablemente también entiende porque es alguien que, digan lo que digan de él, sale mucho a las zonas rurales de Estados Unidos. Habla con la gente allí. Probablemente entiende que la guerra no es una política popular entre el pueblo estadounidense. Pero al mismo tiempo, tenemos que enfrentar esta realidad. Hay una tendencia militarista dentro de la sociedad estadounidense. Hay una tendencia militarista dentro del gobierno estadounidense. En este momento, son profundamente hostiles a China. Han decidido que China es el gran adversario. Y están hablando de defender Taiwán y luchar por Taiwán, aunque, como dices absolutamente correctamente, ya reconocen a Taiwán como parte de China. Entonces, ¿cuál es el punto? Ahí está ahora. Hay una dimensión adicional a esto, porque tengo la sensación de que a Trump no le gusta particularmente Taiwán, o al menos el régimen allí. También los ve como que han explotado a Estados Unidos. Taiwán también fue afectado por todos estos aranceles, solo para decir, no tanto como China, pero aún así. Quiere que Taiwán básicamente traslade toda su industria de semiconductores a los Estados Unidos. Siempre dice que hay esa dimensión adicional para él. Pero si hablas de la opinión más amplia dentro de la élite estadounidense, en este momento están todos a favor de la guerra con China y hablan de esa manera. Y en realidad no creo que Estados Unidos vaya a ir a la guerra con China para defender Taiwán, así como al final no fueron a la guerra con Rusia para defender Ucrania. Creo que entienden que Estados Unidos arriesgaría su propia existencia si se encontrara en ese tipo de guerra. Pero, por supuesto, los separatistas en Taiwán escuchan toda esta retórica. Probablemente creen que Estados Unidos realmente vendrá a protegerlos. Y como resultado, continúan haciendo lo que están haciendo. Y por supuesto, son alentados a hacerlo por algunas personas en los Estados Unidos, activamente alentados a hacerlo por algunas personas en los Estados Unidos que odian a China. Bueno, estoy de acuerdo contigo en que creo que a Trump no le gusta la guerra. Pero al mismo tiempo, sabes, Pete Hicks dice, por un lado, no creo que tenga mucha profundidad en su comprensión. Creo que vi en un momento que tuvo una entrevista hablando sobre Taiwán. En realidad creía que China quería mantener Taiwán por TSMC, por la industria de semiconductores, lo cual no es cierto en absoluto, porque Taiwán ha sido parte de China desde el principio. De China nunca cambió, que si no también es
long before TSMC, existed, right? No Chinese government, be it the Ningún gobierno chino, ya sea el Qing, el Kuomintang, Chiang Kai-shek, siempre lo llamo Chiang Kai-shek, sé que se le llama de otra manera en China. Y por supuesto el gobierno actual en China, ningún gobierno chino ha vacilado jamás en su creencia, en su conocimiento, en su afirmación de que Taiwán es parte de China. Es ridículo pensar que esto va a ser, ya sabes, todo sobre TSMC. Una de las razones de la disputa entre la Unión Soviética y China en la década de 1950 es que los chinos sentían correctamente, por cierto, que la Unión Soviética no estaba proporcionando a China el respaldo necesario en la década de 1950 para reincorporar a la patria. in the 1950s to bring Taiwan back into the homeland. I mean, people just do not get this. La gente en Occidente simplemente no entiende esto, porque no comprende la historia china, ni la experiencia por la que han pasado los chinos, y la forma en que el pueblo chino resiente, no solo resiente, quiero decir, quiere revertir para restablecer como parte del renacimiento de su país, la división de su país, que le fue impuesta por las potencias occidentales, y Japón, por cierto. By the Western powers, and Japan, by the way. Yeah. Peter Hicks says, and also I think Sí, dice Peter Hicks. Y también creo que Marco Rubio es otro. Creo que todos ellos son halcones contra China. Así que ves a Trump mismo en contra de la guerra. Realmente no quiere tener una guerra con China, sin embargo, está rodeado de estas personas que estoy seguro le están dando ideas belicistas, presionándolo. Y ves, no sé cuánto tiempo puede soportar esto, cuánto tiempo puede resistir eso, porque está bombardeando Yemen. En un momento estaba en contra de bombardear Yemen, creo, pero ahora está bombardeando Yemen porque, no sé, alguien a su alrededor. Y ahora, por supuesto, está hablando constantemente de bombardear Irán. Así que mi pregunta es, ¿cuánto realmente puede controlar completamente a su equipo de política exterior? Well, that's an excellent question. I mean, we saw in these first. Bueno, esa es una excelente pregunta. Quiero decir, vimos en su primer mandato que al final no pudo, que en última instancia, aunque no quisiera, aparentemente terminó enviando armas a Ucrania, por ejemplo. Revirtió la política de Obama sobre Ucrania y comenzó a armar a Ucrania, llevándonos directamente al punto en el que estamos ahora. Lo mismo sospecho con Irán, los hutíes, todo esto. Puede que no quiera la guerra, pero nunca ha salido lo suficientemente fuerte. Y les ha dicho a todas estas personas a su alrededor, no estamos en guerra. Esta no es nuestra política. Cuidamos de los Estados Unidos y solo de los Estados Unidos. Nunca ha tenido el valor o quizás incluso la convicción de decir eso. Y hasta que lo haga, y a menos que lo haga, lo cual no creo que lo haga nunca, por cierto, entonces siempre será arrastrado de nuevo a los conflictos, esta vez contra los hutíes, posiblemente contra Irán, todos esos, y posiblemente algún día contra China, aunque a algún nivel probablemente no los quiera. Ahora, dijiste repetidamente que al final los neocons siempre ganan, ¿verdad? Cualquiera que sea la decisión, parece que los neocons siempre ganan. ¿Por qué es que siempre ganan? Mira, cuando observamos este escándalo del chat de Signal, ¿verdad? Puedes ver que J.D. Vance es escéptico sobre bombardear Yemen, ¿de acuerdo? Pero fue anulado por Pete Hegseth, así de simple. Y luego también leí en algún momento cuando estaban tomando decisiones sobre bombardear Libia, por ejemplo, lo que hicieron fue tener una reunión. Así que Obama y Gates, creo que en ese momento el secretario de Defensa era Bob Gates y luego Biden. Los tres tuvieron una conferencia telefónica con Hillary Clinton, quien en ese momento estaba en Bruselas. Y ella acaba de tener una conversación con el rebelde libio. Por supuesto, esa persona le contaría todas las historias de horror porque quería que Estados Unidos entrara en Libia para ayudarlo, ya sabes, a deshacerse de Muammar Gaddafi. Así que tuvieron esta reunión y Hillary Clinton fue la única persona que quería bombardear Libia. Los otros tres, Bob Gates, Joe Biden y Barack Obama, eran escépticos sobre bombardear Libia.
pero al final Hillary Clinton prevaleció. Sea cual sea la razón, creo que hay algunas dinámicas. Los tres hombres no querían pasar por encima de una mujer o algo así, no lo sé, pero sea cual sea la razón, ella prevaleció. Ella es la belicista y prevaleció. Y J.D. Vance fue anulado por Hegseth. ¿Por qué es que los neoconservadores siempre ganan? ¿Por qué? Right, I think there's two reasons. First of all, Bueno, creo que hay dos razones. En primer lugar, los neoconservadores han tenido mucho éxito en representar cualquier duda, cualquier escepticismo sobre el uso del poder estadounidense, el poder militar, como de alguna manera escepticismo sobre los Estados Unidos mismos. Así que si dices, mira, no deberíamos involucrarnos en Libia, no deberíamos involucrarnos en Yemen, no deberíamos luchar contra Irán, no deberíamos luchar contra China, es como si no creyeras en los Estados Unidos. No crees en nuestra virtud, en nuestra fuerza. De alguna manera, estás traicionando a los Estados Unidos, la idea de los Estados Unidos. Y la gente está muy intimidada por esto. very intimidated by this. And I think that this is something that, especially given... Y creo que esto es algo que, especialmente dado el férreo control que los neoconservadores tienen sobre los medios en los Estados Unidos, está en un nivel psicológico específico. A los escépticos como Vance, Obama y quien sea, les resulta muy difícil argumentar en contra de eso. Pero hay otro factor, y es un factor muy simple, muy práctico, muy material, que es que detrás de los neoconservadores está esta vasta industria armamentista en los Estados Unidos, que vierte dinero en los diversos think tanks, hace lobby a los congresistas y tiene sus contactos con los contratistas de defensa y las personas dentro del Pentágono. Hay este enorme negocio e industria en los Estados Unidos que tiene este férreo control sobre la gente en Washington y siempre aboga por la guerra. And it always advocates war. It doesn't want compromise because its entire existence... No quiere comprometerse porque toda su existencia se basa en la guerra, fomentando la guerra, aumentando el gasto en defensa cada vez más y encontrando enemigos para luchar en todo tipo de lugares. Si no tienes apoyo del lobby militar industrial o de sus aliados políticos, entonces no vas a ganar elecciones. Es así de simple. Y eso siempre les da una ventaja masiva en cualquier discusión en Washington. Bueno, entonces se supone que Elon Musk se va a finales de mayo o algo así. ¿Cuál es tu evaluación del papel que jugó Doge en todo esto? ¿Hace algo, decir, cambia algo? ¿Juega algún papel significativo en mejorar América o algo así? ¿Cuál es tu evaluación de eso? Mi propia evaluación de Doge es que esencialmente ha fracasado. Quiero decir, el hecho de que Elon Musk esté dejando la escena, abandonando la escena, es una clara señal de que la burocracia ha ganado. Cualquier idea de que una institución como Doge ha logrado sus objetivos en 130 días es ridícula, dado el tamaño del gobierno estadounidense. Así que es la derrota de Elon Musk y la derrota de la parte clave de la agenda de reforma de Trump. Pero lo que Doge sí logró, y es importante, aunque no en términos de desarrollos internos de Estados Unidos, sino para aquellos de nosotros que seguimos a Estados Unidos y aquellos en gobiernos extranjeros que necesitan entender a Estados Unidos, es que brevemente levantó el telón. Así que vimos mucho sobre las realidades internas de cómo funciona el gobierno estadounidense. El hecho de que su presupuesto está completamente fuera de control, por ejemplo, y seguirá estándolo. El hecho de que esté gastando de manera imprudente, que es la verdadera causa, por cierto, de los problemas de Estados Unidos, no la competencia de China ni nada por el estilo. Jeffrey Sachs me ha escrito sobre esto, y vamos a hacer un programa con él. Dijo que Estados Unidos muy pronto volverá a tener un déficit comercial, a pesar de que está imponiendo todos estos aranceles porque gasta de manera crónica. Y ese gasto excesivo solo puede ser satisfecho por una demanda insaciable de bienes del exterior. De todos modos, hemos visto cómo se ha corrido el telón.
Hemos visto cuán fuera de control y cuán profundamente corrupto se ha vuelto el sistema estadounidense. Proporcionará material para analistas e historiadores que se extenderá mucho en el futuro. Pero en términos de política estadounidense y política americana, ha sido un episodio que no ha cambiado nada. It's been an episode which has changed nothing. Yeah, I mean, if nothing else, Sí, quiero decir, si miras a Trump, ni siquiera puede mantener el nivel de gasto militar igual. Tiene que aumentarlo, ¿verdad? Así que creo que solo eso te dice cuánto ha fallado Doge. Y sin mencionar que creo que Elon Musk personalmente pagó algún precio por ello. Su empresa no está yendo bien y mucha gente lo odia. And people hate him. You know, there's a huge, a lot of people hate him. So. There's been a Ha habido una campaña masiva y feroz en su contra, que ha tenido su efecto. Quiero decir, he visto Teslas en Londres con personas poniendo fotos en ellos diciendo, creo que yo también odio a Elon. Quiero decir, porque ya sabes, la gente tiene miedo por sus coches, lo cual es realmente extraño. Pero ya sabes, ha tenido ese efecto. but you know, it's had that effect. No, on the Democratic Sí. side, so Ahora, en el lado demócrata, hablamos de esto, que no hay un líder real en el Partido Demócrata ahora. Así que una cosa que sucedió es que Cory Booker, el senador de Nueva Jersey, hizo este filibustero durante 25 horas seguidas. Ahora es muy impresionante que esté haciendo eso, ¿verdad? Sin descanso. Solo estaba allí de pie hablando. Pero aquí está mi pregunta. Ahora, un filibustero, según tengo entendido, si hay un proyecto de ley que va a ser votado, haces el filibustero para detener la votación porque lo odias tanto. Y sin embargo sabes que no tienes los votos para votar en contra. Así que esta es tu manera como minoría de expresar tu frustración, tu determinación de detener el proyecto de ley. Aquí ni siquiera tenía un proyecto de ley, solo habló sobre lo malo que es Trump y Doge y el Partido Republicano. Así que simplemente siguió hablando. ¿Es esto simplemente teatro político para llamar la atención? ¿Es eso lo que está haciendo? theater to get attention? Is that what he's doing? That's exactly what he's doing. That is all it is. Eso es exactamente lo que está haciendo. Eso es todo. Hay maniobras dentro del Partido Demócrata sobre quién va a ser el gran líder, quién va a llevar la causa adelante en 2028. Y eso es lo que ha hecho Cory Booker. Se ha puesto políticamente en el mapa. Aquí en Londres, por cierto, las personas que quieren ver un desafío demócrata en 2028 están en éxtasis por esto. Ha habido artículos eufóricos sobre, ya sabes, este hombre heroico que hizo esta cosa extraordinaria. Habló durante 25 horas contándonos todo sobre lo terrible que es Donald Trump. Ahí lo tienes. Donald Trump is. There it is. The filibuster is Encuentro interesante el filibusterismo en sí. Ahora bien, ¿tiene Gran Bretaña algo similar solo para que la minoría pueda detener un proyecto de ley? Quiero decir, ese es todo el propósito de un filibusterismo. So Britain Yes. doesn't have No, it doesn't. Entonces, Gran Bretaña no tiene... No lo tiene. Parliament is very El Parlamento está muy controlado aquí. Quiero decir, ignora el hecho de que, ya sabes, cuando ves películas del Parlamento, ves a toda esta gente abucheando y gritando y todo eso. Pero hay reglas muy estrictas sobre lo que se puede hacer. El presidente de la Cámara de los Comunes se encarga de hacer cumplir las reglas. Si alguien intenta hacer algo así, como participar en un filibustero, simplemente le dice que no así. Rooster, así que no puede hacer. Absolutamente no. En Gran Bretaña, siempre tienen amarta, controla las comunes. Provided it has a majority, controls the House of Commons. Okay. I mean, it's an interesting phenomenon. So I had a Quiero decir, es un fenómeno interesante, así que tuve un episodio para contarle a mi audiencia y explicar, ya sabes, qué es esto. Obtuvo mucha atención simplemente porque la gente estaba, ya sabes, muy impresionada por él estando allí de pie durante 25 horas seguidas. Es físicamente muy exigente, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el propósito? Sabes, necesitas tener un propósito para hacer algo así. En fin. anyway. It serves Es pura política, es puro teatro, es política reducida a arte de performance. Eso es todo lo que es. That's all it is. Okay, Europe. One thing that
Está bien, Europa. Una cosa que informó la prensa rusa es que el ex primer ministro italiano Massimo D'Alema, supuestamente a petición de Zelensky, fue a China y Brasil para buscar ayuda. Esto fue el año pasado, antes, creo, del evento electoral. Así que incluso en ese momento parecía que Zelensky sabía que Estados Unidos tarde o temprano dejaría de apoyar a Ucrania y no confiaba en los europeos. Así que sabía lo que se avecinaba, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? So he knew what is coming, right? What is your take on that? Yeah. Oh, it's a very interesting development, actually, and it's interesting, by the way. Es un desarrollo muy interesante en realidad. Y es interesante, por cierto, que él no haya ido personalmente ni enviado a un funcionario ucraniano. Encontró a un ex político italiano para actuar como su mensajero, lo que indica que se ha dado cuenta de que los diplomáticos ucranianos no son muy buenos y que alguien le ha dicho que él mismo no cae muy bien a algunos líderes extranjeros. Ahora, China y Brasil formaron este grupo de amigos de la paz en las Naciones Unidas. Han estado coordinando sus posiciones para tratar de resolver un acuerdo ucraniano. Y por supuesto, ambos son estados miembros de los BRICS, y los rusos ven a ambos países como amigos, especialmente a China, pero también a Brasil. Así que es comprensible que Zelensky se diga a sí mismo, bueno, mira, los estadounidenses pueden cambiar pronto. Estoy perdiendo la guerra porque lo está. Forward, has King of Purse Facets Health. I've seen that the Europeans can't offer me something. I've got to try and put pressure on the Russians, or at least. Tengo que intentar presionar a los rusos, o al menos conseguir que alguien hable con los rusos, para llevar a los rusos a la mesa de negociaciones. ¿Y quién mejor que China y Brasil, que tienen esta influencia sobre Rusia? El problema es que Zelensky envía a estos enviados, y es interesante que haya elegido un italiano, pero nunca vienen con algo que los líderes en China y Brasil, o incluso en Estados Unidos, ahora puedan realmente usar, porque él nunca está dispuesto a hacer ningún compromiso real en nada. Todavía exige todos los territorios. Todavía exige que se permita a Ucrania entrar en la OTAN. Insiste en que los rusos deberían en algún momento pagar reparaciones, que deberían aceptar que sus generales e incluso Putin mismo sean llevados a juicio. Nunca ha retrocedido realmente de nada de esto. Así que parece que Lula realmente se negó a reunirse con este hombre. Lula actually refused to meet this man. Yeah, that's what I read. Vaya, sí, eso es lo que leí, que Lula básicamente está diciendo que este es un problema para los Estados Unidos. Ya sabes, ustedes y los Estados Unidos deberían lidiar con eso. No somos parte de eso, y China parece más amable con ellos, pero China prácticamente tiene el mismo mensaje. Sabes, necesitas saber lo que necesitas hacer, ¿verdad? Necesitas ser capaz de comprometerte antes de hablar con nosotros. Sí, algo así. Sí. Before you talk to us. Yeah, something like that, yeah. Absolutely. Well, it was the Chinese have infinite. Absolutamente. Bueno, los chinos tienen una paciencia infinita, y son, por cierto, contrariamente a toda la tontería del guerrero lobo de la que se oye hablar, personas muy educadas. El grado de autocontrol que se observa en los diplomáticos chinos es extraordinario, considerando todo. Mucho más autocontrolados, por cierto, que los rusos. Los rusos pueden ser bastante intimidantes a veces o bombásticos a veces. Los chinos no lo son. En Brasil es diferente. In Brazil, it's different. Now, Lula has apparently Ahora, Lula aparentemente nunca ha perdonado un incidente que ocurrió en una reunión del G7, en creo que fue Tokio, y creo que fue en 2023. Lula y Modi habían sido invitados a esta reunión del G7, al igual que Zelensky. Zelensky pidió reunirse con Modi y Lula, y ellos acordaron reunirse con él, y reservaron tiempo para ello. Zelensky se reunió con Modi, y aparentemente la reunión fue muy mal. Luego, Lula estaba esperando para reunirse con Zelensky, pero Zelensky no apareció. Lula estaba aparentemente furioso por esto y no se perdonó a Zelensky por. Y también existe una disculpa Zelensky al respecto por todo. A veces te preguntan en qué están pensando, ¿verdad? ¿Cómo pueden hacer algo así? Exactamente. Zelensky también ha sido bastante grosero con los chinos. Pero como dije, China parece tener esta capacidad de simplemente absorber esto y, sin embargo, seguir adelante.
¿Cuánto tiempo lo harán es otra cuestión, por supuesto? We'll do it. There's another question, of course. One thing, the other day I saw Una cosa que vi el otro día que encontré interesante es a Marco Rubio siendo el secretario de Estado. Sabes, actualmente está sancionado por China y Rusia. Entonces, ¿cómo puede llevar a cabo la diplomacia cuando está sancionado por ambos países? ¿Cómo funciona eso? How does it work? Well, there you go. How does it work exactly? I mean, the Americans Bueno, never ahí lo say tienes. things. I mean, they ¿Cómo wouldn't funciona say that we exactamente? want to talk to them. Quiero decir, los estadounidenses nunca piensan en estas cosas. Siempre asumen que todos quieren hablar con ellos. Recuerdo que en la época de Obama, Putin fue invitado a asistir a una reunión donde estaba Obama. Y de hecho ahora recuerdo, Medvedev era el presidente y Putin era el primer ministro. De todos modos, Putin no fue y envió a su primer ministro, que era Medvedev, en su lugar, y los estadounidenses se quedaron atónitos. Who was Medvedev instead. And the Americans were stunned. They were shocked that a Se foreign sorprendieron de que un líder extranjero no quisiera reunirse con el presidente de los Estados Unidos, que rechazara una invitación. Así que es, en gran medida, la actitud estadounidense de que todos deben hablar con ellos, que todos anhelan hablar con ellos. if, Si Kim Jong-un tiene una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, esto de alguna manera se ve como un gran beneficio otorgado por los estadounidenses a Kim Jong-un. El mero hecho de que tenga una reunión se considera un beneficio. Pero el resto del mundo, en realidad, no piensa así, lo cual es algo que los estadounidenses nunca pueden llegar a entender. never can bring themselves to understand. Well, what I don't understand is like Marco Rubio. Bueno, lo que no entiendo es a Marco Rubio. La razón por la que fue sancionado por China es que estaba mintiendo sobre lo que sucedió en Xinjiang, y por supuesto, China se lo toma muy en serio. Creo que hizo eso cuando probablemente todavía era senador. Incluso recientemente estaba mintiendo. Habló sobre visitar un país en África y dijo que el tren fue construido por China y que era tan irregular que casi vomitó o algo así. Resulta que el ferrocarril no fue construido por China y ese país africano incluso dijo que no fue construido por China. Pero no se disculpó, no dijo, ups, me equivoqué. No, no se disculpó por nada de eso, simplemente siguió mintiendo. Entonces, entiende realmente lo que significa la diplomacia y ahora está bajo sanción. Al menos debería no empeorar las cosas, ¿verdad? No le importa. At least not make it worse, right? He doesn't care. Americans have no understanding. Los estadounidenses no entienden lo que significa la diplomacia. Ahora, no quiero repasar todas las negociaciones que han tenido lugar en las últimas semanas entre los estadounidenses y los rusos. Pero los rusos que sí entienden la diplomacia lo hacen todo el tiempo, obviamente. Están absolutamente desconcertados por ello. Quiero decir, realmente lo están. Se convocan reuniones y los estadounidenses llegan sin ningún tipo de preparación o agenda. Esto es aparentemente lo que sucedió en la primera reunión ruso-estadounidense. En la segunda, los rusos descubrieron que los estadounidenses habían invitado a los ucranianos a presentarse sin avisarles de antemano. Turn up without telling them in advance. Anybody who tries to conduct Cualquiera que intente llevar a cabo diplomacia con los estadounidenses encuentra que es casi imposible, porque los estadounidenses que alguna vez hicieron diplomacia, quiero decir, Kissinger hizo diplomacia. Kissinger hizo diplomacia cuando vino a China a principios de los años 70. Pero hoy, los estadounidenses han perdido completamente esas habilidades. Lo que estoy diciendo ahora es público. Lo he dicho en programas, pero tengo algunas personas, no hablo directamente con nadie en el gobierno estadounidense, pero sí hablo con algunas personas que están conectadas con el gobierno estadounidense. Y dije, miren, si no pueden encontrar diplomáticos que sean capaces de llevar a cabo negociaciones, no saben cómo hacer diplomacia. Entonces, aquí hay una sugerencia. diplomacy, then here's a suggestion. Why don't you speak to some of the old veterans who did? ¿Por qué no hablas con algunos de los viejos veteranos que lo hicieron? Personas como Chas Freeman, por ejemplo, y obtienes su consejo. Y también, ¿por qué no vas a los grandes bufetes de abogados y comienzas a reclutar algunos abogados? Porque la diplomacia es algo parecido al litigio, ya que el litigio implica una gran cantidad de negociación.
No van a ser tan buenos como los diplomáticos, pero al menos tienen algunas de las habilidades y tal vez puedan desarrollar más, porque Estados Unidos no tiene idea de cómo llevar a cabo la diplomacia. Y mentir, me temo, es algo que los estadounidenses han estado haciendo durante mucho tiempo, y lo hacen constantemente. Quiero decir, Putin incluso dijo una vez que son el imperio de las mentiras. Es bastante cierto. It's true. Yeah, I agree. Yeah. Es cierto, sí, estoy de acuerdo. No sé qué está pensando Macaruga, ¿verdad? Ahora está sancionado por Rusia y China. Y si yo fuera él, trataría de mitigar, ya sabes, tratar de ser más suave, para que con suerte esos dos países puedan considerar levantar las sanciones. No, él está redoblando la apuesta, lo está empeorando. He's doubling down. He's making it worse. Anyway. Well, absolutely. I should say there's one of the earliest. Bueno, absolutamente. Debo decir que hay uno de los primeros manuales sobre cómo llevar a cabo la diplomacia, escrito por un diplomático francés a principios del siglo XVIII, cuando la diplomacia europea estaba comenzando. Él dijo, hagas lo que hagas, nunca mientas. Nunca mientas si eres un diplomático. Dijo que a veces, si mientes, obtendrás una ventaja temporal, pero siempre dejarás veneno detrás de ti. Como dije, esa es una de las primeras reglas de la diplomacia. ¿Alguien presta atención en América? No, sí. No, yeah. Marine Le Pen, she was found guilty Marine Le Pen fue declarada culpable de malversación de fondos de la UE. Es tan obvio que todo el propósito es porque ahora está prohibida de postularse, creo, no solo para presidente, sino para cualquier cargo, supongo, durante 5 años. Así que está claro de qué se trata todo este juicio. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? What is your take on this? Well, you just asked. Bueno, estoy de acuerdo. Permítanme decirlo de esta manera. ¿Puedo decir algo? Estoy absolutamente seguro de que Marine Le Pen cometió este crimen. No tengo ninguna duda al respecto. Solía vivir en Francia. Solía conocer la política francesa muy bien. El tipo de corrupción en el que ella se involucró es el tipo de corrupción en el que se involucra cada líder político francés de cualquier nivel. La política francesa es profundamente corrupta de esta manera. Entiendo que el actual primer ministro de Francia, Monsieur Barrot, hizo exactamente lo mismo que Marine Le Pen. Did exactly the same thing that Marine Le Pen did. He used money from provided by the EU. Utilizó dinero proporcionado por la UE para sus asistentes en el Parlamento Europeo y usó ese dinero para ayudarlos a trabajar en Francia misma. Así que no hay nada inusual en esto. Las acusaciones, como muchas otras en Francia, fueron dirigidas a Marine Le Pen con el fin de sacarla de la política francesa, porque se la ve como una política no del sistema, una política de oposición al actual establecimiento. Al mismo tiempo, ahora existe un riesgo serio de que pueda ser la selección en 2027, y eso es algo que no se puede permitir. Es así de simple. And that is something that cannot be allowed. It's as simple as that. How do you feel about elections in general now? You see, ¿Cómo te sientes acerca de las elecciones en general ahora? Vemos cada vez más este tipo de cosas sucediendo. Como en Rumania cancelaron la elección porque pensaron que la persona supuestamente de extrema derecha podría ganar. Y Erdogan, hablamos de él la última vez, creo que arrestó a su oponente político, o al menos encontró algunas formas de cancelar a esa persona. Marcos Jr. en Filipinas arrestó a Duterte e incluso lo envió a La Haya, aunque Filipinas, según tengo entendido, ni siquiera es parte de la CPI. Así que todas estas cosas están sucediendo. Está aumentando cada vez más. Me parece que las elecciones se están volviendo cada vez más destructivas y las luchas más brutales. Yo mismo siempre he sido escéptico de las elecciones porque son tan fáciles de manipular y hacer trampa, y hay todo tipo de cosas que se pueden hacer. ¿Cuál es tu opinión sobre todas estas cosas que están sucediendo con las elecciones? take on all these things going on with elections. Well, Bueno, quiero decir, las elecciones en Occidente siempre se llevaron a cabo dentro de ciertas reglas básicas. Quiero decir, es importante decir esto. Siempre hubo esta expresión en Gran Bretaña, una expresión bastante cínica, de que las elecciones eran algo grandioso hasta que realmente importaban.
Quiero decir, si la gente realmente ejerciera el verdadero derecho de elección, las eliminarían. Bueno, hemos llegado muy cerca de ese punto ahora, porque me parece que al menos cuando llegué por primera vez a Gran Bretaña, en los años 60 y 70, había opciones, había diferencias entre los partidos. El Partido Laborista en Gran Bretaña, en ese momento, era de hecho un partido que representaba a la clase trabajadora, que tenía una agenda de clase trabajadora, que hablaba de socialismo y cosas de ese tipo. Y los conservadores eran mucho más, obviamente, el partido de la clase media, del capital, de los mercados libres, de ese tipo de cosas. Así que había una especie de tensión que ha sido eliminada hoy en Occidente. Tenemos una situación en Occidente, al menos en Europa, donde si no estás de acuerdo con las ortodoxias convencionales de la clase política, se encontrarán medios para excluirte. Daré un ejemplo cercano. Quiero decir, la carrera de Jeremy Corbyn fue destruida en Gran Bretaña. Quiero decir, fue acusado de cosas de las que era completamente inocente. La idea de Corbyn como cualquier tipo de antisemita, para cualquiera que lo conozca, es absurda. Pero se usó en su contra, se utilizó como arma en su contra, y se usó de manera muy efectiva y todo tipo de cosas. Así que es muy difícil tener. Bueno, es imposible tener una política electoral adecuada como la que existía hace 40, 50 años. Ahora, hay un resultado de esto. Esta mañana, mi esposa y yo tuvimos una conversación. Mi esposa, como sabes, es académica. Fue contactada por uno de sus exalumnos y se encontraron ayer porque el estudiante quería verla de nuevo. Es un joven de 23 años. Está en contacto con muchos de sus amigos. Le dijo a mi esposa que ni él ni ninguno de sus amigos votan en las elecciones ya. Quiero decir, sabes, esto es porque, en lo que a ellos respecta, las elecciones no hacen ninguna diferencia. Toda la juventud y esto no es solo cierto en Gran Bretaña, la juventud en Europa simplemente está abandonando la política porque ya no creen que la política sea relevante para sus vidas y vaya a cambiar algo en sus vidas. Y una de las otras tragedias es que no es porque no estén interesados en la política. Estoy hablando del sistema político. Quiero decir, pueden tener puntos de vista políticos muy radicales, pero ya no esperan que ese radicalismo encuentre alguna respuesta dentro del sistema político. Y esa es una situación increíblemente peligrosa. Significa que la gente se ha alienado completamente del proceso político. Y por supuesto, asumir que quieren defenderlo es absurdo. Así que si alguna vez tenemos un peligro realmente siniestro desde afuera, bueno, ya sabes, ¿quién sabe qué pasará? Sí, quiero decir, voté en las últimas elecciones, pero voté por un tercer partido. Voté por, ya sabes, esa mujer, olvidé su nombre. No voté por Trump ni por Biden porque no pensé que haría alguna diferencia. Pero ya sabes, voté solo porque siento que todavía necesito votar. Y le dije a mi esposo, quiero decir, si no hay nadie por quien pueda votar, siempre puedo escribir mi propio nombre. Ya sabes, así es como voto. Soy exactamente igual. Solo les revelaré a sus espectadores. Solía ser miembro del Partido Laborista Británico. Estaba muy comprometido con él. Obviamente, soy alguien que tiene un gran interés en la política. Si hubiera una elección en Gran Bretaña mañana, no puedo imaginarme votando, ciertamente no por el Partido Laborista, ni por ninguno de los otros partidos principales tampoco. Quiero decir, la última vez que voté, anulé mi papeleta. Sabes, en Gran Bretaña, cuando votas, pones una cruz al lado del candidato que gane. Puse una cruz sobre varios, sabiendo que como resultado, la papeleta sería anulada. Sí, Jill Stein. Voté por Jill Stein. Sí, sé que no será elegida, ya sabes. Sí lo sé. Y conocí a Jill Stein, por cierto, y me gusta. Si estuviera en los Estados Unidos, es bastante plausible que ella sería la persona por la que votaría.
Um, Sí. También ocurrió algo en Gran Bretaña. British Steel fue cerrada después de que el gobierno británico se negó a ayudar. Tienen dinero para ir a Ucrania, pero no tienen dinero para rescatar a su propia empresa siderúrgica. Bien, eso es interesante. Al mismo tiempo, Alemania también demolió su planta de carbón más avanzada. Gastaron $3.000 millones para construirla, y solo duró 6 años. Así que debería haber durado más años, pero la demolieron, por la razón que sea. Y el año pasado, el Senado holandés votó para detener permanentemente la producción de gas natural. Me parece que estos países europeos, que en algún momento fueron potencias industriales, han decidido acelerar su propia desindustrialización. ¿Es eso lo que está sucediendo en Europa ahora? That is exactly what's going on in Europe, and it's astonishing. And you're absolutely Eso es exactamente lo que está sucediendo en Europa, y es asombroso. Tienes toda la razón. Es desconcertante para la gente de Europa. La gente en Europa no lo entiende, y yo tampoco lo entiendo completamente. Volvemos a tu punto anterior. Votamos por diferentes partidos, pero la política sigue siendo la misma. Sigue siendo tan destructiva como siempre. El acero británico, recuerdo lo importante que era en los años 60 y 70 en Gran Bretaña preservar una industria del acero. Solía ser algo que dominaba los medios. Lo más extraordinario sobre el colapso, la extinción de la industria del acero británica, es que se nota y se habla más en China que aquí. Quiero decir, es cierto. I mean, it's true. Yes, yeah. Because it's stunning. Because Sí, es sorprendente porque el gobierno británico se negó a intervenir y rescatar, mientras que al mismo tiempo están enviando dinero a Ucrania, ¿verdad? Así que sí. Sí, bien, mañana creo es la fecha límite para la prohibición de TikTok con la extensión de Donald Trump. Creo que son 75 días y mañana creo es la fecha límite. Trump sigue diciendo que hay un acuerdo en camino o algo así. Pero lo que me resulta interesante es que China no ha dicho una palabra. Todo viene del lado de Estados Unidos. Entonces, ¿crees que habrá un acuerdo? ¿Qué crees que va a pasar si queremos especular un poco? No creo que vaya a haber un acuerdo. Lo voy a decir directamente. Es exactamente lo mismo que estoy viendo con Ucrania. Trump y sus acólitos siempre dicen que hay un acuerdo a la vuelta de la esquina que va a suceder sobre Ucrania. Los rusos dicen, ¿qué acuerdo? Ni siquiera estamos hablando de un acuerdo. ¿Qué quieres decir con un acuerdo? Y creo que los chinos están adoptando una postura aún más firme. Están diciendo, ya sabes, deja que el hombre hable. La realidad es que no estamos en conversaciones con él. Así que no creo que vaya a haber un acuerdo, porque ¿cuál es el compromiso? What is the compromise? Sí. I mean, what is China supposed to... Quiero decir, ¿qué se supone que debe hacer China? El acuerdo que él quiere es uno en el que China entregue TikTok, básicamente. Quiero decir, ese es el único acuerdo que va a aceptar. Entonces, ¿por qué debería China hacer eso? Si él quiere tomarlo, que lo tome. Pero no se lo demos. Esa es mi propia percepción de esto. But let's not give it to him. That's my own sense of this. Sí, ha estado insinuando esto de los aranceles. Creo que una de las cosas que dijo es que si hay una negociación, si hay un problema por parte de China, puede bajar los aranceles. Así que ofrecerá algo a cambio para que permitan la adquisición de TikTok. Pero el problema con eso es que, bueno, los aranceles están bajo su control. Puede bajar los aranceles hoy y una vez que se cierre el trato, siempre puede aumentarlos de nuevo. Entonces, ¿cuál es la garantía, verdad? Well, that's exactly. I mean, it's black. That is accepting. Eso es aceptar el chantaje. Es exactamente la táctica que usan los chantajistas. Oh, soy tu amigo. He tenido que hacer todo esto mismo. Por supuesto, si me das lo que quiero, bueno, puedo ser razonable. No va a ser razonable. Como dices absolutamente con razón, bajará las tarifas unos puntos y luego dirá, bueno, los chinos están haciendo otra cosa que no me gusta, así que voy a subir las tarifas de nuevo. Pero, por supuesto, siempre estoy listo para negociar de nuevo. Quiero decir, no trabajar con chiques así. I mean, you can't work with someone who is like that.
The last thing I just want to share with you, there is Lo último que quiero compartir contigo es que hay una persona en las redes sociales, creo que el nombre de su canal es Is Show Speed. No sé exactamente su nombre, pero tiene como 37 millones de seguidores. Ya sabes, suscriptores en YouTube. Así que es un tipo importante, quiero decir, grande. Es muy joven, solo tiene 20 años. Comenzó jugando videojuegos y transmitiéndolos en vivo, pero está en China y ha estado transmitiendo en vivo desde China durante muchas horas, como 6 horas en Beijing, en Shanghái, y entre esos lugares y todo eso. Aparentemente eso atrajo a mucha gente a mirar. Y al leer los comentarios, mucha gente está sorprendida por lo que ven, porque han sido adoctrinados en Occidente para creer que China es muy atrasada, muy sucia y muy pobre y cosas así. Entonces es la China moderna la que ven y están asombrados por eso. Así que es un gran tema en China. Y creo que este tipo de cosas probablemente van a suceder cada vez más. Creo que más personas, no solo con su programa, están diciendo, está bien, necesito ir a China y verlo por mí mismo. Así que más personas irán y más personas harán transmisiones en vivo y programas sobre China. Entonces, la gente aprenderá más sobre China. Así que creo que hay esperanza de que desde el declive de los medios tradicionales y heredados, este tipo de nuevo es ayudando a la gente a conocer mejor la verdad. ¿No crees? It is absolutely true, and it will happen. Es absolutamente cierto, y sucederá. No subestimes los obstáculos que se pondrán en el camino. Ahora, por ejemplo, solo daré algunos ejemplos, porque exactamente lo mismo sucedió con Rusia. Sabes, hubo la Copa del Mundo 2018. El gobierno británico no quería que la gente, especialmente los aficionados al fútbol, los jóvenes, fueran a Rusia para verlo por sí mismos, para ir a Moscú, a todas las otras ciudades. El caso Skripal fue organizado porque eso fue exactamente lo que sucedió antes de la Copa del Mundo. Luego se impusieron restricciones a los británicos que podían ir. Aquellos británicos que fueron quedaron asombrados de la misma manera. Dijeron, Dios mío, este es un país moderno. My God, this is a modern country. It's not what we were led to think. But then, No es lo que nos hicieron pensar. Pero luego, unos años después, lo primero que hace la UE es imponer una prohibición de viaje. Detiene a las aerolíneas rusas de volar personas a Europa y básicamente impide el movimiento entre estos dos lugares. Ahora, por supuesto, eso no va a perdurar. Ya estás empezando a ver más y más canales de YouTube de expatriados británicos, por ejemplo, en Rusia, haciendo programas sobre cómo es realmente la vida allí. Están comenzando a atraer cierto número de visitas. Creo que será mucho más difícil hacer el mismo tipo de bloqueo a China por dos razones. blockade on China for two reasons. Firstly, China is so much bigger. En primer lugar, China es mucho más grande. Quiero decir, mucho más grande. Y en segundo lugar, están las grandes comunidades chinas alrededor del mundo, y ellas insistirán en su derecho a viajar a China. Son electorados importantes dentro de sus propios, por lo que no se puede hacer de la misma manera. Y con el tiempo creo que tienes razón. Tienes absolutamente razón. Los medios tradicionales están muriendo. Las redes sociales, los medios ciudadanos, están tomando su lugar. Pero hay restricciones todo el tiempo. Estoy seguro de que lo que dices llegará, pero no será fácil y no será sencillo. Tomará tiempo para abrirse. And it will not be smooth. It will take time to work its way through. Sí, quiero decir, el gobierno canadiense, de hecho, en sus directrices de viaje sobre China, puso allí que China es muy peligrosa para advertir a la gente. Básicamente, te están diciendo que no vayas. No dice que no vayas, pero dice, ya sabes, ten cuidado, hay muchos delitos y ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que dice el gobierno canadiense. Es muy peligroso. Podrías ir allí y volver con todas las ideas equivocadas. Es muy peligroso. It's very, very dangerous. Sí, de acuerdo. Hablemos de nuevo la próxima semana. Genial, gracias. Okay, Thank you. Nos vemos entonces, Sofía. Adiós. Bye.